Bueno, son las 11:05. Si les parece, vamos comenzando. Ya irán sumándose más personas. En YouTube, en el canal, nos van a estar siguiendo también. Así es que, bueno, le doy la bienvenida a la doctora Ana Isabel Sánchez Osuna. Ella es doctora en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Es maestra en ciencias en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es la autora de la tesis Ser lesbiana en Culiacán, lesbofobia y construcción de identidades. Ella actualmente tiene una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ella participa de dos colectivas, Pitaya Árida y Visibles. Es un gusto, un honor tenerla con nosotros y sumar su voz a nuestro ciclo permanente de conferencias del posgrado en Psicología Social con la conferencia Habitarse lesbiana en contextos de violencia, cartografías de la lesbiandad en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, sin más y agradeciéndole mucho su presencia, le doy la palabra, por favor, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, por este espacio, por la oportunidad de charlar también con les estudiantes de sus posgrados. Y bueno, la charla o el motivo de la conversación del día de hoy justo va a partir em, de los resultados, o más enfocado hacia los resultados de mi tesis doctoral, y se va a componer sobre todo de narrativas biográficas y una serie de ejercicios cartográficos desde la cartografía feminista sobre la lesbiandad en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Por esto el título de la charla. Y bueno, lo primero justamente será situar, vemos bien la presentación, ¿cierto? Se ve perfectamente bien. Ok. Em, lo primero, como decía, será situar pues justamente la ciudad de Culiacán. Em, Innegablemente, sí, cuando hablamos de Culiacán, Sinaloa, hay una referencia al narcotráfico y a las violencias de narcotráfico, nacional e internacionalmente. Nery Córdoba, a esto le ha puesto el nombre como de la leyenda negra de Sinaloa, y él va a decir que esto no solo se debe a digamos, como los discursos mediáticos o las industrias culturales que surgen a partir de las violencias del narcotráfico, sino de la realidad situada de las personas en Culiacán, Sinaloa, y de la cotidianidad. Y justamente aquí, en esta cuestión de la cotidianidad, es que voy a centrarme, o voy a centrar las experiencias de las lesbianas que compartieron conmigo, porque de repente entender o pensar que cuando hablamos de algunas realidades de esta ciudad generalmente están eh, muy ocupadas, por supuesto, como de la violencia explícita o del sitio de las ciudades o de estos eventos que han pasado recientemente, que se les ha llamado los culiacanazos, o de hablar como de juvenicidios o situaciones así, pero yo me voy a centrar más en esta investigación, en ese transcurrir cotidiano de las personas y cómo habitar esta ciudad te hace sí o sí tener que eh, no normalizar o interiorizar esto que también se ha venido hablando teóricamente como la narcocultura, pero sí convivir cotidianamente con estas situaciones. Eh,
Ileana Padilla, cuando trata de hablar de esto acá de manera local, dice, ¿no? Las personas en Culiacán vamos generando ciertas estrategias y de repente sabemos hacia dónde ir o no ir, o hacia dónde mirar y hacia dónde no mirar. Y estas estrategias van a estar mediadas a veces por el miedo, a veces por la sensación de tener un cierto conocimiento, a veces por la idea de tener una cierta cercanía con estas actividades ilícitas o con personas que están relacionadas a estas actividades ilícitas. Pero obviamente en algunos momentos esta idea del conocimiento o de las estrategias que creemos tener se ven trastocadas, ¿sí? Por eventos como los que acabo de mencionar en este momento y que a veces simplemente nos deja sin tener pista de cómo transitar, habitar esta ciudad, porque la violencia es desmedida en algunas ocasiones, y entonces en este apartado o en este aspecto es en que me centro al preguntar a las lesbianas que participan de esta investigación cómo es habitar esta ciudad y cómo es vivirse acá, ¿no? Cuando hablamos de situaciones así, de repente las narrativas o las experiencias compartidas tienen que ver con dos temas particularmente, con la violencia sexual o el acoso o la objetivación de las mujeres y con la violencia estética, que están muy ligadas, ¿no? Sirena, una de las participantes, dice, pues para empezar, en Sinaloa hay un ambiente de violencia en general sobre la sociedad y entonces a esto le sumas que eres mujer. Aquí la objetivación de la mujer es muy alta. Los cuerpos de las mujeres se siguen viendo como una forma de consumo, como una forma de venta, como una forma de atracción. Eh, las narraciones respecto de cómo es vivirse acá reflejan mucho que en este contexto hay una binariedad mm, muy marcada como de la hegemonía del género, ¿sí? Hay investigaciones que ya nos van diciendo, sí, como Valenzuela, de cómo es esta masculinidad o la masculinidad que relacionamos muy otra vez como al mundo del narcotráfico, que es un hombre arriesgado, valiente, con una ostentación de consumo, con esa capacidad de consumo y con la capacidad también de ejercer la violencia. En contraste a esto, la feminidad hegemónica o lo que también algunas autoras como eh, Kenny Herrera, Alejandra León, Ana Hilda Mondaca han escrito sobre la feminidad en Sinaloa, pues una feminidad muy producida para el consumo de la masculinidad hegemónica, con cuerpos muy estilizados, muy producidos, intervenidos, como también lo que va a decir José Manuel Valenzuela, como la mujer trofeo y estas situaciones que si bien no es esta hegemonía el ideal para absolutamente todas las personas, sí va generando discursos y sí va poniendo en la cotidianidad de la ciudad una violencia estética muy, muy marcada y una relegación de la feminidad a lo doméstico y a la labor de las tareas de cuidados. ¿Qué tanto esta situación como de la violencia estética? Pues hay, no sé, espectaculares por la ciudad que anuncian formas de financiamiento para las intervenciones estéticas, esta situación de que las mujeres acá tienen que ir arregladas a cualquier lugar. Esto se refleja en las narrativas de las lesbianas que participan. Cuando hablábamos de cómo es ser mujer acá, una de ellas narraba, te sientes muy atada desde muy niña. Hay una cajita muy cuadrada en donde tienes que caber y siempre hay una vigilancia de las otras personas sobre el cómo te ves.
al respecto de esto, decía, cuando yo salgo de aquí y voy a hacer un verano en la Ciudad de México, encuentro que las personas en otros espacios no se preocupan tanto, no tienen tanto esta sensación de no poder salir a la calle si no están completamente maquilladas, con tacones, bien vestidas, o bien vestidas obviamente en los referentes que ellas tienen de lo que significa verse bien. Situaciones como que la familia les diga, no puedes salir así, te ves mal, te ves gorda, o que les cuestionen sobre su estética en particular. Esto genera también una situación como de una homogeneidad muy particular. Por ahí, si ustedes acceden a las redes sociales, siempre este tipo de chistes de que las personas en Sinaloa se sienten muy arraigadas al estado, a la ciudad, en Culiacán en particular, sobre que parece que todo es mejor acá, todo sabe mejor acá. Y recientemente, esto obviamente va cambiando, pero muy recientemente la situación de que las personas visten todas iguales, en este caso están hablando en particular de la estética de los hombres, sobre una marca de camisas para pescar que es un identificador de Culiacán, ¿sí? Como el 30 hora del que estoy hablando es cómo sabes que eres de Culiacán o cómo sabes que es de Culiacán y entonces repiten el nombre de la marca y hay un paneo como en una reunión en la que, no sé, 7 de 10 hombres tienen esta marca de camisa para pescar puesta. Y entonces, en este contexto, pues eh, empezar como a descubrirte diferente tiene un peso particular. Y además hay una heterovigilancia, justamente como de las normas de género muy, muy férrea, de la apariencia muy particular, que va dificultando el asumirte lesbiana eh, de unas formas muy particulares que iremos hablando según los ejercicios. Ahora les presento lo que se ve de fondo es una cartografía, un ejercicio cartográfico que hicimos un grupo de alrededor de 8 o 9 lesbianas en colectividad y estábamos justamente dialogando sobre cómo era ocupar el espacio de lo público eh, siendo lesbianas. Sobre el espacio de lo público, en las narrativas, una de ellas me decía, no, he vivido la mayor parte de mi vida aquí en este rancho y por ello creo que puedo llegar a conocer un poco más de cómo nos movemos acá, ¿no? Y entonces, respecto de esta situación de cómo nos movemos, la pregunta detonadora para esta cartografía era, ¿en qué espacios de la ciudad me siento cómoda siendo lesbiana y en qué espacios de la ciudad puedo tener una cita con otra mujer o dónde puedo encontrar a otras lesbianas? Y entonces en este ejercicio encontramos que hay una serie de situaciones. El cuadro que se ve en rojo en la pantalla es el primer cuadro de la ciudad, es el centro de la ciudad y está marcado con rojo porque es justamente donde se narra la mayor cantidad de situaciones de discriminación y es el espacio en el que menos se sienten cómodas y seguras. Esto porque aquí convergen la mayoría de las rutas de camiones de la ciudad, hay un flujo constante de personas, hay un tráfico constante de personas, es el centro comercial de la ciudad y aquí se narran ciertas situaciones como que alguna de ellas me decía, aunque yo no quiera estar protestando todo el tiempo, aunque no quiera politizar todo el tiempo mi identidad, pues ir tomada de la mano con mi pareja por el centro de la ciudad
se vuelve un acto de rebeldía, ¿sí? ¿No? Y esta situación también tiene que ver con la heterosexualización del espacio y la situación de enfrentar de que obviamente el espacio lo pueden ocupar de unas ciertas formas, ciertas personas, ¿sí? Entonces, las miradas incómodas de las personas o que te hacen incomodar de las personas, los comentarios, el alejarse de ti y este tipo de situaciones son las menos hasta que les hayan corrido de un espacio público, hasta que policías en la plazuela principal de la ciudad les hayan dicho que no pueden estar ahí de esa manera. Y bueno, este tipo de situaciones respecto de la discriminación. Aparecen otros espacios marcados en el mapa que tienen que ver con algunas situaciones en que sí y no, o va a depender de algunos factores. Hay dos bares en morado, que son los bares LGBTs de la ciudad, pero que las lesbianas narran o refieren que no son espacios dirigidos para ellas, que en estos espacios no encuentran a otras lesbianas o que no se sienten completamente cómodas en estos espacios. Y otros dos espacios que también están marcados como bares en gris son espacios que están o que la administración del lugar se sabe que no discriminan por la orientación sexual o que ahí pueden encontrar una mayor diversidad o una mayor apertura a la diversidad, pero tampoco va a haber un control sobre qué personas están en ese espacio y no en todas las ocasiones se sienten cómodas o seguras. Por último, aparece el cine porque en la narrativa de a dónde ir en mis citas o en qué espacios puedo lograr tener una mayor comodidad, pues el cine o la situación de la cierta privacidad que te da tener que estar viendo hacia la pantalla y la oscuridad, pues representa esa posibilidad de en ese momento sí poder tomarle la mano a tu pareja o poder darle un beso o tener estas demostraciones de afecto. Eh, esta manera de poder o no ocupar el espacio obviamente va a depender de recursos, de algunos recursos con los que se cuente. En esta ciudad, que es una ciudad pequeña, no existe esa posibilidad del anonimato que podría existir, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, que son las ciudades que más conocemos como con esta aceptación como de la diversidad sexual y de género, entre muy comillas, pero acá eso no es posible. Si transitas por el primer cuadro de la ciudad, por ejemplo, es muy posible que te encuentres al vecino, al amigo de mi mamá, de mi papá, a mi tío, a un montón de personas. Y entonces poder ocupar o poder transitar el espacio de la mano con una pareja o simplemente reunirte con otras personas que puedan entenderse como diferentes, pues va a depender de si ya has socializado esto con tu familia y obviamente también de algunas otras situaciones como solamente una de las lesbianas que participan me narraba y me decía, yo no tengo problema, yo voy a los restaurantes y llevo de la mano de mi pareja y si les gusta bien y si no también, pero por supuesto que ahí hay una condición de clase muy distinta a la mayoría de las otras participantes y está hablando de sectores de la ciudad dirigidos a una clase en particular de personas. Em, que obviamente esa seguridad como del poder adquisitivo y del respaldo también familiar, pues no es la realidad de todas las lesbianas que participan de esta investigación. En este espacio de lo público, que es también donde se dan las disputas por el reconocimiento social, pues existen una serie de
intentos o de lesbianas que participan como de las situaciones públicas de las colectivas, de las marchas, de las manifestaciones. En este momento en el que yo dialogo con otras lesbianas, no existía en operación tanto la colectiva Visibles, que es una colectiva que se encarga o que se hace el esfuerzo de generar espacios de encuentro, de reflexión y también espacios de convivencia lúdica para mujeres que se relacionan con mujeres, que es la única colectiva dirigida específicamente a mujeres sáficas. Pero esto tiene apenas un año más o menos ocurriendo. Antes de esto, entender que en Culiacán hay un retraso, en Sinaloa en general hay un retraso de la aparición pública, de la manifestación pública, de la toma de estas disputas por el discurso público respecto de la diversidad sexual. Es hasta 2014 que ocurre muchísimo más en forma la primera marcha con pocas personas, que con los años, por supuesto, ha ido tomando más fuerza y hay más personas que se manifiestan en el marco del Día Internacional por la diversidad del orgullo, pero también hasta hace un par de años, hasta hace 2 o 3 años, no tengo ahora la fecha muy exacta, se legisla el matrimonio para personas del mismo sexo, se aprueba, y entonces esto es muy reciente. Hay, por supuesto, lesbianas que ocupan las disputas por lo público, ¿no? En muchos otros espacios. Claudia Zazueta, a partir de su colectiva Abogando por las Lesbomaternidades, Kutsi Salgado, que es una artista plástica que desde el feminismo hace intervención artística, Itzel Avilés, que tiene un espacio de reflexión de teoría feminista para mujeres y que se visibiliza como lesbiana, que se llama este espacio Macheteras. Desde unos años para acá, de Sabuesas Guerreras, que es una colectiva de familias eh, buscando víctimas de desaparición forzada en Sinaloa, al casarse con su pareja Belinda Aguilar, que también hace parte de esta colectiva, se enfrentan también como a este tipo de discriminación y bueno, el visible es esta colectiva, ¿no? Entonces, hay esta participación, las lesbianas estamos en la mayoría de las colectivas que intentan tener incidencia política, que están en el espacio de lo público, luchando por esa posibilidad de acceder a el reconocimiento de estas diferencias, pero existe como esta situación que no creo que sea solamente una situación local, creo que a nivel nacional las lesbianas estamos en todos los espacios políticos, pero nos cuesta articular nuestra lucha, particularmente por las necesidades específicas de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Entonces, en general, respecto de lo público, se tiene esta sensación en la ciudad de, digamos, como de agobio o de una imposibilidad de esta situación de la diferencia, de un desánimo por estas cuestiones de las violencias de género, de la hegemonía de género de repente que se siente tan pesada. Sin embargo, vamos encontrando ciertos espacios, vamos encontrando ciertas grietas e intentamos desde los espacios que eh, podemos ir visibilizando cada vez más, ir creando más espacios para mujeres que se relacionan con mujeres, ¿no? Mujeres lesbianas, áficas, mujeres bisexuales. Y bueno, una situación que no quisiera dejar pasar antes de pasar a la siguiente diapositiva es que
este contexto muy vigilante como de la hegemonía de género, genera una hipervigilancia como de la coreografía corporal en el espacio de lo público para la mayoría de las lesbianas que comparten sus experiencias acá, ¿no? Cuando yo le preguntaba a una de ellas sobre de qué manera interactúa en el espacio de lo público con otras mujeres, decía, generalmente nos tratamos, y la mayoría, como si fuéramos amigas. Algunas de ellas por esta situación de no haber socializado con familias la orientación sexual, otras también por temas como de seguridad. Y cuando hablábamos de cómo se logra estabilidad, decía, pues no sé, voy viendo en el espacio, en este momento aquí hay dos hombres muy cerca de nosotras y creo que no me sentiría cómoda teniendo demostraciones públicas de afecto, pero si no estuvieran ellos y voy leyendo este espacio, era un café, que a lo lejos hay dos mujeres jóvenes y acá solamente hay una señora, pues bueno, creo que me animaría a tocar la mano, ¿no? Pero esto, en este espacio, de repente ir controlando de tal manera mi tonalidad de voz cuando estoy con otra persona, qué tanto me acerco a esa persona, cuánto demuestro no solamente con besos o caricias, como mi cercanía con esa otra persona, sino incluso con esos pequeños detalles de los que la mayoría de las personas no tienen que estar eh, vigilando, como lo es, pues esto lo que decía, ¿no? Por ejemplo, el tono de la voz o la manera en la que me acerco mi mano o este tipo de situaciones. Respecto del espacio de lo privado, hacíamos otro ejercicio cartográfico en el que reflexionábamos en qué espacios me siento cómoda, completamente cómoda, siendo lesbiana. Y entonces surgían una serie de cartografías de las que solo muestro este ejemplo y esta situación, digamos, generalizada de creer que la sexualidad es algo que tiene que llevarse al aspecto de lo privado o tenerse en esta situación como de algo que nada más es para ti, que no se tiene que comentar, ¿no? Entonces, una de ellas me decía, hay gente que cree que tiene que pagar un precio con la familia, con los amigos. Siento que aquí en Culiacán es más castigado y penado ser congruente con tu vida que vivir en la hipocresía. Entonces, una eh, de las entrevistadas nombraba esto que en general pasa a la mayoría de las que participan de la investigación, que es que la primera situación cuando se enfrentan a la socialización de la lesbiandad es decirlo, ok, pero no se lo cuentes a nadie, no se lo digas a nadie, ¿no? Y entonces cuando reflexionábamos sobre en qué espacio suelo ser completamente yo, una situación muy central era la creación de vínculos fuera de la familia, ¿sí? Los vínculos que se generan con las amigas. Y en esta cartografía justamente aparecen en el centro y en este espacio, que no es un espacio geográficamente localizado, la mayoría decían no importa en dónde estemos, mientras esté solamente con mis amigas, puedo ser completamente yo misma, puedo hablar de cualquier situación. Eh, en el espacio abierto en general siempre hay esta situación como de estar cuidando con qué personas me siento segura, con qué personas no. En esta cartografía, su creadora me narraba, ¿no? Cuando ahora estoy pendiente de que las personas que yo conozca estén completamente cómodas con que soy lesbiana y que se narra también en otras situaciones de que justo las personas no heterosexuales tenemos que estar, como coloquialmente se conoce, estar saliendo del closet en cada nueva situación social a la que nos enfrentamos.
en esta cartografía con la familia materna hay esta situación de que la abuela materna sí lo conoce, no toda la familia lo sabe, pero también la cuestión de que no sabemos cuál va a ser la reacción de el círculo familiar y que se pueden romper aquí algunas redes familiares. Y un aspecto que me parece interesante de señalar y que aparece en la mayoría de las cartografías es que en la casa el único espacio completamente en donde me siento cómoda o en la que tengo esta privacidad es en mi cuarto, en la mayoría de las situaciones, si llego a tener un cuarto propio. Y en esta cartografía aparece un signo de interrogación porque me decía, en mi casa, con mi mamá y con mis hermanas, tengo completa libertad y comodidad y puedo sentirme cómoda mientras solo estén ellas, pero cuando llega mi papá hay situaciones de las que no puedo hablar, ¿sí? No puedo hablar de la cita que tuve ayer o de la persona que me gusta o de que conocí a una persona con la que tengo interés. Y entonces también en el espacio de la casa, de lo doméstico, se tienen que ir generando estas estrategias de saber cuándo sí y cuándo no puedo ocupar este espacio de manera libre. Eh, aquí aparece otro ejemplo de una cartografía del espacio de lo privado y una situación muy particular que va a aparecer en las narrativas de las lesbianas con las que conversaba es la situación de la familia y de la ruptura familiar en algunos de los casos. En esta cartografía, definitivamente hay una ruptura completa con la familia materna que está representada en un cuadro y está tachada. Y con la familia completa no se comparte esta situación, no hay una convivencia cotidiana, no comparto mi vida, dice esta lesbiana, ¿no? Y definitivamente el único espacio en el que yo tengo esta completa libertad es en mi casa propia, ¿no? Y está dibujada una casa y dice paz y es, de verdad tuve que, bueno, es un departamento, sí, rentar un espacio propio para mí y esta cuestión como de la libertad y de la completa paz alrededor de poder ser quien soy, muchas veces se ve eh, mediada pues por esta capacidad de poder trabajar, poder generar un ingreso y poder romper como con este espacio y encontrar un espacio propio. Eh, esta cuestión de los lazos familiares es algo que se repite también en las narrativas biográficas y como les decía, la primera reacción de la familia es, ok, ya lo sabemos, no hay problema, pero no lo compartas, que tiene que ver con esto que les decía de que Culiacán es una ciudad pequeña y las personas generalmente comparten muchos de sus círculos de socialización y entonces pareciera que hay como este estigma también familiar de no puedo decir que tengo una hija lesbiana, ¿no? Y también mucha de la preocupación de las lesbianas es, pues yo prefiero tener, digamos, como una vida al interior de la familia y otra como con mis otros círculos de socialización, porque romper estos lazos significa también perder estas redes de apoyo, estas conexiones de repente con personas que pueden eh, tener una mejora laboral o pues que las familias estén pagando los estudios, todas las conexiones sociales y todo lo que pueda significar simbólicamente respecto de los recursos de esto, ¿no? Una de las entrevistadas, su familia era testigo de Jehová
y narra justamente cómo a partir de socializar, que, bueno, y que además no fue una situación de querer muy socializar esto, sino que a partir de la vigilancia se ve como en esta encrucijada de decir, bueno, ya está, no puedo seguir fingiendo, y las personas mayores de la congregación se lo preguntan directamente, entonces ella dice que sí, que es lesbiana. Y en esta congregación no puedes seguir siendo parte si eres lesbiana, pero además tu familia tampoco puede seguir siendo parte si te acepta a ti como lesbiana. Entonces, ella narra cómo a partir de hacer público que salía de la iglesia y que era lesbiana, pues se queda completamente sin ninguna red, ¿no? Todas las personas que ella conocía y la cotidianidad que conocía se ve mermada por esta situación. Toda su comunidad le deja de hablar y además rompe lazos completamente con su mamá porque su mamá decide quedarse en la iglesia. En cambio, su padre pues decide apoyarla, y después desde ese momento en el que en la congregación les preguntan si van a seguir siendo parte de la iglesia o no, ella no ha tenido em, convivencia con su madre. Se ve completamente roto este lazo. En los otros casos vemos esta situación de tener una cierta socialización con la familia y otra hacia afuera, siendo justamente los círculos de socialización que nos forman parte de la familia muy importantes para lograr tener espacios en los que puedo nombrarme lesbiana sin problema, puedo compartir mis experiencias sin problema. Y eso, la valoración de las otras redes, ¿no? De lo que de repente también conocemos como las familias elegidas. Y por último, para no extenderme muchísimo en el tiempo y poder tener un espacio de conversación, les presento un ejemplo de una cartografía sobre el cuerpo, y en este ejercicio conversábamos sobre cómo se siente en el cuerpo la lesbiandad, qué, qué emociones, qué marcas también ha dejado en mi cuerpo el nombrarme lesbiana, ¿no? Y hablando sobre esto, una de ellas decía, la palabra lesbiana era como aquello a lo que le tienes miedo, pero al final descubres que es algo maravilloso, ¿no? Y entonces en esta cartografía que vemos en la pantalla, vemos muchísimas situaciones como de una sensación de coherencia, de aceptación, de muchísima más libertad, de paz, de empatía conmigo misma, de un desarrollo muchísimo más libre de la personalidad. Acá esto se va logrando lo que ellas narran, al parecer se va logrando a partir del contacto con las otras. El primer encuentro con otra lesbiana, no me refiero como a un encuentro sexual, pero en algunas de las narrativas sí que se nombra, pero la primera vez que yo me permito enamorarme, aceptar que estoy enamorada, tomarle la mano a la mujer de la que estoy enamorada o besar a otra mujer, esa culminación como de la aceptación de decir sí y me doy la libertad de experimentar esto que para mí entiendo como mi congruencia, es el primer paso como hacia esta completa resignificación de mi identidad, ¿no? Eh, Acá veíamos también situaciones como que a partir de compartir con las otras y de tener encuentros de placer con las otras, también hay una muchísima más aceptación del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Descubrir que lo que yo entendía como eh, no aceptable en este contexto del que les hablaba muy al principio, de no deseable,
de que todo el tiempo se había estado criticando, al compartir con otra y saber que su cuerpo se ve como el mío o que también es diferente o que también ha pasado por estas experiencias y saber que yo deseo ese cuerpo o que puedo sentir esta conexión con este otro cuerpo, voy resignificando mm, mi propia autoimagen, ¿no? Respecto de, justo como vemos en el fragmento en la pantalla, de la palabra lesbiana, también en la narrativa de estas mujeres lesbianas, narran la gran mayoría, salvo una de las entrevistadas, que en la infancia les empezaron a justamente vigilar como estos comportamientos distintos que tenían y cuando querían subirse a los árboles o interesarse por un deporte o tocar la batería, una de ellas decía, o cualquier actividad que se entienda como masculina en el contexto, pues les empezaban a decir marimacha, machorra, pareces lesbiana, como una especie de amenaza y como una intención, con una intención de negarte esa actividad o esa experiencia que estaban queriendo experimentar y en este momento ellas no tenían ninguna relación con su orientación sexual. Ellas ni siquiera sabían qué significaban estas palabras, pero fueron creciendo y justamente viendo esto como algo que está mal, que es muy aceptado, que suena muy fuerte. Incluso en las entrevistas decían es que esa palabra sonaba como muy fuerte, como muy ofensiva. em, Como algo con lo que yo no sabía si me quería identificar, pero otra vez, justo a partir de compartir con las otras, el primer paso les decía es este primer encuentro eh, con otra mujer y que después se va construyendo, se va afianzando a partir de generar lazos de amistad con otras mujeres lesbianas o bisexuales o incluso adentrarme un poco más a personas no heterosexuales en general, pues se va logrando esto que vemos acá en esta cartografía. Entonces, solamente para ir cerrando justamente esta resignificación, les comparto un fragmento de una de las entrevistadas que decía, es una cosa maravillosa, ¿no? Fue el reencuentro conmigo misma. Desde que me asumí lesbiana como tal y comencé a ver el mundo desde esta perspectiva de estar con las mujeres, que implica también aceptar mi cuerpo, ¿no? Ha sido una experiencia de crecimiento muy fuerte, ¿no? Y solamente para cerrar, pues simplemente decirles como algunas de las reflexiones finales como de este proceso, y es que la intención ha sido dibujar una especie de recorrido de cómo se van dando como estas rutas de la lesbiandad en este contexto en particular y decir pues que las lesbianas en este espacio, en Culiacán, ocupamos un espacio que nos anuncia de muchas maneras que no pertenecemos, que no estamos bienvenidas, que estamos cruzando fronteras en todos los espacios y que a partir de ello vamos buscando esos diferentes espacios desde la cotidianidad, ¿no? Resignificando esa pertenencia y generando grietas para construir algunos puentes en donde construir formas distintas de habitar la ciudad y de habitarlos, ¿no? Em, Creo que ahí hay una situación con la presentación, pero bueno, esto.
decir que, como decía una de las entrevistadas, habitar esta ciudad siendo lesbiana, aunque no se quiera y aunque no se busque siempre de esta manera, es día con día un acto de resistencia, ¿sí? Yo pararía aquí para dar oportunidad a la conversación. Muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a ti. Muy, muy bien, muy interesante. Seguramente habrá interés en la conversación que vamos a iniciar con la doctora Isabel Sánchez. No sé quién quiera comenzar. Pues yo puedo comenzar, si quieren. Sí, Marta. La doctora Marta de Alba, por favor. Pues antes que nada felicitar y agradecer felicitar a Isabel por su trabajo, un trabajo magnífico, muy complejo, muy valiente también, y, eh, y pues agradecer que nos los haya compartido, porque pues sí, es un trabajo muy importante. Y bueno, este contexto particular de Culiacán, ¿no? O sea, situar estos procesos en este contexto que ella menciona tan particular, ¿no? Marcado pues no solamente por estas masculinidades tan férreas, sino por el contexto del narcotráfico y tal. Entonces, esas lógicas, pues que marcan todo, ¿no? Entonces, pues si nos pudieras hablar un poquito de quiénes, las características de tus informantes, ¿no? Porque siempre, o sea, te escuchaba, yo decía, bueno, ¿qué posibilidades tienen de autonomía en el sentido de, ¿no? Hablando de los espacios, ¿no? Personales, de generarse espacios propios y entonces eso, bueno, requiere esta capacidad de autonomía. Híjole, pues en muchos sentidos, ¿no? Desde lo básico económico hasta la fortaleza y redes sociales, en fin. Entonces, ¿quiénes son estas chicas y qué capacidades tienen de autonomía, tanto personal como colectiva, para generarse sus propios espacios de resistencia en un contexto tan coercitivo y con tan poco margen de libertad para la expresión del yo, ¿no? Del deseo y todo, ¿no? Y otra pregunta es eh, si hay estrategias de resistencia colectivas que ya vayan apuntando a conquistar espacios, territorios, y qué tanto hay un deseo de migración. O sea, ok, el espacio es demasiado coercitivo, pero entonces quizá hay la fantasía de que en otro lugar va a ser mejor, etcétera, etcétera. No sé, hay muchísimas preguntas, pero bueno, creo que con estas me quedo. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti. ¿Quiénes son? Una situación que no fue algo que yo busqué, pero que otra vez tiene que ver con la posibilidad de nombrarse, es que la mayoría son mujeres jóvenes. Solamente una de las participantes tiene más de 50 años. Em, pero la gran mayoría son mujeres jóvenes, estudiantes o que tienen algún empleo ya y que justamente esta cuestión, esto que preguntaba sobre la posibilidad de la autonomía, pues esto, son mujeres que buscan esta independencia, ¿no? Que a partir de buscar seguir estudiando o buscar tener negocios propios como, no sé, venta de comida, por ejemplo, o alguna actividad comercial o profesional en algunos de los casos, pero definitivamente existe esta idea de la necesidad de la independencia. Y respecto de las estrategias de resistencia,
Pues bueno, yo les mencionaba un poco que a partir de hace un año venimos trabajando con una colectiva que se llama Visibles. Esta idea de ir construyendo espacios de reflexión y espacios lúdicos. ¿A qué me refiero? Eh, a espacios, empezó siendo como con cine debates, ¿sí? Proyectar una película y a partir de la película reflexionar de algunas cuestiones. Y al principio teníamos 10, 15 mujeres que venían a las proyecciones. Se ha ido construyendo un grupo más o menos sólido de 20 personas que vienen constantemente a este tipo de eventos y hemos ido logrando que vayamos reflexionando cada vez más sobre diversos temas. Empieza obviamente el interés y que también es algo que como colectiva nos estábamos interesando por lograr, que es reconocernos, primero, encontrarnos, porque una de las situaciones que narran estas lesbianas en su biografía es, yo me descubrí lesbiana y entonces pensé que era la única. No hay referentes tan públicos o no había referentes tan públicos en los momentos en los que se asumieron lesbiana y entonces simplemente saber quiénes somos y a partir de estos encuentros también hemos tratado de encontrar lesbianas que tienen, hicimos hace poco un encuentro en un café que está gestionado por una lesbiana y entonces también identificando estos lugares y conocerlos y consumir en estos espacios, generar estas redes, ¿sí? Y lo otro, los espacios, pues son la fiesta, no, no hay espacios dirigidos para mujeres lesbianas y bisexuales y esto ha tenido muchísimo más auge, por supuesto, ¿no? Porque también la necesidad, por ejemplo, de tener espacios de ligue que no siempre se da o que es difícil y pues las fiestas han sido esto. Sobre la situación de la idea de migrar, de por sí en Sinaloa se migra muchísimo. Baja California es un estado al que se migra mucho con la intención laboral, pero Guadalajara es un estado que aparece como el estado deseable, ¿no? Donde hay esta situación de mucha más libertad, de posibilidad de tener esta otra vida, ¿sí? Independientemente de lo que las familias conozcan o no, acepten o no, sí aparece mucho como esta, eh, no necesariamente en la narrativa de las lesbianas con las que yo hablo en este proceso, pero en general para la comunidad y para o para no decir la comunidad, para las personas de la diversidad sexual y de género en Sinaloa, Guadalajara suele ser ese espacio. Muy bien, muchas gracias a ambas. Tenemos la mano levantada de la doctorante Carolina Álvarez. Caro. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues primero felicitarte, Isabel. Realmente tu trabajo es muy completo y creo que problematiza un montón de aristas. Ahora que te escuchaba, me hiciste cuestionarme mucho como mi centralismo de los últimos años, ¿no? Creo que el hecho de llevar ya un tiempo viviendo en Ciudad de México me hizo olvidar cómo fueron esos primeros años de mi proceso de lesbiandad, ¿no? De reconocimiento, sobre todo en las periferias y luego habitar en el interior de la República, en un lugar también con un contexto importante de violencia por el narcotráfico. Y pues evocar como esta afectividad del temor, de la clandestinidad, de algunos aspectos que había como pasado por alto, ¿no? En mi propio proceso de reconocimiento. Entonces, pues primero darte las gracias por eso y por esta importancia, ¿no? De pues salir de ese centralismo y colocar el foco en otros espacios.
Yo creo que a lo largo de tu investigación resalta pues la importancia de la colectividad, ¿no? O sea, como frente a no encontrar lugares y no tener lugar en el mundo, o sea, en esta doble condición de ser mujer y además ser lesbiana, está la importancia de construir colectivamente estos espacios. Bueno, me surgieron un montón de dudas, pero centralmente me interesa un poco este cruce entre lo que decías, o sea, porque es algo que yo tuve que reproblematizar un poco en mi tesis, ¿no? Que es este cruce que existe entre la militancia feminista y la lesbiandad. Me gustaría preguntarte si pudieras ahondar un poco más en este contexto, cómo ocurre ese cruce, porque algunas de las reflexiones que he tenido con otras compañeras lesbianas feministas ha sido como esta demanda hacia el movimiento feminista, específicamente desde los mandatos de feminidad hacia las mujeres, de ser las todólogas de la militancia política, ¿no? Es decir, abrazar todas las causas, involucrarnos en todos los movimientos políticos porque de alguna forma u otra estas opresiones o estas violencias sistémicas pues nos afectan de alguna u otra forma, ¿no? De acuerdo a lo que bien decías, pues por cuestiones de clase, por cuestiones pues de sexo, de raza incluso, ¿no? Entonces, bueno, primero preguntarte eso, ¿cómo surge en tu experiencia como militante y además lo que pudiste rescatar pues de las narrativas que te compartieron tus interlocutoras, de cómo surge este cruce entre el movimiento feminista y la militancia lesbiana, particularmente en este contexto de Culiacán? Y la otra es... bueno, ahora que la doctora de Alba te preguntaba sobre la caracterización de las participantes, no sé si nos pudieras comentar si encontraste o notaste algunas experiencias diferenciadas considerando dos ejes, ¿no? Ya nos mencionabas que sí hay una tendencia a que la mayoría de las participantes que están en posibilidades de denunciar su lesbiandad y de reconocerlo y por lo tanto participar en la investigación tienen cierto perfil, ¿no? De edad, de acceso a cierto nivel de estudios, etcétera. Pero si pudiste encontrar algunas experiencias diferenciadas vinculadas a la edad y el tiempo de reconocimiento de la lesbiandad, es decir, si se reconocen como lesbianas desde muy pequeñas o más adultas, si eso genera una experiencia diferenciada del acceso al espacio y en general de la construcción de las redes de apoyo. Y también si hay alguna vinculación con el tiempo de militancia feminista, es decir, si todas se reconocen como feministas, si primero fueron feministas y luego pudieron enunciarse como lesbianas, o si primero se enunciaron como lesbianas y luego fueron feministas, o decidieron no ser feministas, y si esto está vinculado con alguna variación en los perfiles de conformación de ellas, ¿no? Como en todos estos lugares sociales que habitan y creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. A ti. Adelante, adelante. Bueno, voy a tratar de ir por partes. Respecto a esta situación como del centralismo, es algo justo con lo que yo también me topé al querer hacer investigación sobre la experiencia lésbica en este contexto, fuera de este contexto, ¿no? La tesis que hice en la maestría, que se centraba más en el proceso de construcción de la identidad, Norma Mogrovejo fue mi lectora y hacía una estancia con ella. Y la estancia fue justo después de hacer las entrevistas. Y cuando llegábamos con las entrevistas, pues Norma estaba muy preocupadísima y me decía, es que yo no veo aquí nada de agencia, ni de resistencia, ni de... Entonces yo decía, pero pues ni modo que me vuelva a hacer campo si ya no tengo tiempo, ¿no? Con los procesos de maestría que son aún más cortos. Y entonces yo tenía como esta angustia y de repente pues me puse a leer y a releer como estas entrevistas y también muy desde mi experiencia en este contexto en particular, yo decía, no, es que
no se va a ver de la misma manera esta resistencia. Después, cuando yo hacía el ejercicio de categorización de esas experiencias, y que pues no voy a ahondar mucho en esto, pero pues fui construyendo como la narrativa y el entramado de estas categorías, y una vez que las compartía con Norma me decía, no, ya, o sea, como ahora entiendo, ¿no? Como, y puedo ver esto, porque justo Norma estaba esperando que acá hubiera una colectiva anarca de lesbianas, como, no sé, como este tipo de cosas, y yo le decía, no, no, a ver, como esperemos que es un contexto completamente distinto. Y el carácter como muy relevante de la colectividad que dices, definitivamente sí, pero también es algo a lo que sigue dando miedo pertenecer, ¿sí? Hay una colectividad que pasa como lo que yo decía con las familias. Existe temporalmente, en un espacio temporal, y después se disuelve. No hay tanto como esta situación pública, de decir, pertenezco colectivamente a, ¿sí? Entonces, esto respecto de la experiencia que hemos tenido con la colectiva, por ejemplo. Lo que me preguntas sobre la militancia, o sobre esto que me dices de, ok, ya más o menos caracterizaste a las lesbianas que participan. Hay dos situaciones en la investigación. Participan 13 lesbianas con narrativas biográficas, y alrededor de 7 u 8 con los ejercicios cartográficos. Creo que solamente 2 que hicieron ejercicios cartográficos también fueron entrevistadas, y pasan algunas diferencias. La mayoría de las entrevistadas en algún momento se relacionaron desde la heterosexualidad obligatoria, y entonces fue muy difícil para ellas lograr asumirse lesbianas por esta situación de asumir y entender y poder narrar que eso había sido algo obligado, que no querían, que no, que iba justo contra su coherencia, contra su identidad, ¿no? Y entonces, esta situación en particular, que yo no esperaba encontrar, me armó muchísimo en el proceso de asumirse plenamente lesbiana. En cambio, quienes hicieron las cartografías, desde mucho más jóvenes se asumen lesbianas, y encontramos esta situación de se ve un proceso, justo como decías, pues más avanzado, mucho más sólido, seguro, como de decir, sí, yo ya construí algunas redes, algunos espacios, me siento muchísimo más cómoda con nombrarme. Y respecto de la situación de si son o no feministas, la mayoría de las entrevistadas sí, y justo algo que sucede es que a partir del feminismo van cuestionando la obligatoriedad de la heterosexualidad, y es que tienen esa posibilidad de nombrarse. No todas son feministas, o no todas participan de alguna colectiva en particular, porque creo que ahora la mayoría de las mujeres a las que tú puedas preguntarles si se consideran feministas te dirán que sí, en este caso, independientemente de si participen o no en alguna colectiva. Pero sí, entonces, en el caso de quienes se relacionaron anteriormente desde la heterosexualidad obligatoria, el feminismo fue una pauta para lograr reconocerse y nombrarse. Quienes no, fue completamente al revés. Creo que a partir de nombrarse lesbiana y de empezar a notar que todo esto que te dijeron que tenía que ser así, pues no es así,
encuentran cabida también como en las colectivas feministas o en los cuestionamientos feministas. No sé si te respondo, Caro, si Muy bien, muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Daniela Guzmán, la alumna de maestría. Dani, adelante. Hola, hola. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, Isabel, por tu trabajo. Ha sido súper lindo escucharte. Y bueno, me resuenan un montón de cosas, igual como que fue inevitable remontarme a mi historia de ser lesbiana visible con la familia y como toda la travesía que fue el hacerlo con la abuela y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que me resuenan y me parece súper lindo el poder compartirlo acá con ustedes. Y yo tengo dos preguntas. Una es sobre la cuestión metodológica, que me da curiosidad sobre las cartografías que nos mostraste. ¿Cómo fue como la estrategia de llegar a ellas? ¿Si fue como un proceso individual o como que fue en grupo? Me da curiosidad saber cómo se llegó a ellas. Y también estaba pensando específicamente sobre las cartografías en el hogar y como todas las historias de las lesbianas con quienes trabajaste en sus hogares. Pensaba en esta noción de heterovigilancia, ¿no? Que nos mencionabas, que está presente ahí también, ¿no? Como en el ejemplo que nos dabas de estar platicando sobre ligue, sobre el estar saliendo con alguna morra y que cuando llegara el papá, pues ya no se habla de eso, ¿no? Como me hacía pensar en esta forma de heterovigilancia que nos compartías antes, pero también pensaba que ahí había como también una complicidad con la mamá, con la hermana, con quienes sí se hablaba de esto, ¿no? E incluso sí lo pensaba como una forma de cuidados, ahí como coexistiendo con esta forma de heterovigilancia o como una forma de grieta también como nos platicabas. Y me gustaría saber justo qué opinas sobre el lugar que ocupan los cuidados o la forma que toman los cuidados en el hogar, pensando en el habitarse lesbiana justo como una centralidad, ¿no? También para la familia. Y eso, muchas gracias. Gracias a ti. Respecto de lo metodológico, pues uno de mis principales referentes es la colectiva Geobrujas, que es una colectiva de feministas que abogan por las metodologías de la geografía feminista, que de repente también ofrecen por ahí talleres, cursos. Seguro si les contactan, pues tendrán mucha disposición, siempre tienen mucha disposición al diálogo y a compartir. Las cartografías se realizaron en 2 encuentros colectivos. No trabajé en los hogares de las lesbianas. Hicimos 2 encuentros colectivos. En el primer encuentro realizamos la primera cartografía, que justo fue una cartografía colectiva. Todas construimos este mapa que les presentaba, bueno, un mapa ahí, pues a Crayola con representación y después que fue pasado a limpio para que hubiera una mayor posibilidad de identificar visualmente el espacio con estas preguntas que yo les hacía como detonantes, ¿no? ¿En dónde encuentran otras lesbianas? ¿En dónde se sienten cómodas teniendo citas? ¿Qué experiencias han tenido en el espacio público? ¿Qué tanto demuestran esta interacción con otras lesbianas en el espacio público? Y surgió este mapa, esta cartografía colectiva del mapa de cómo ocupamos lo público siendo lesbianas. Y las otras cartografías también fueron en un encuentro colectivo, pero cada quien realizó sus propias cartografías. Y se realizaron cartografías individuales del espacio, no necesariamente de lo doméstico, sino que la pregunta justo era en qué espacio me siento completamente cómoda y libre siendo lesbiana y obviamente de repente cuando te ponen a hacer este tipo de ejercicios hay siempre como una duda, ¿no? De qué hago, qué dibujo, qué. Entonces, hubieron ahí también algunas otras preguntas. ¿Cómo es en tu casa? ¿Cómo es, sí, como con la familia? Sí. Entonces, ir explorando como la idea de si tienes pensado como ir por esta cuestión como metodológica, tener en cuenta antes qué es lo que estás tratando de explorar con la cartografía y qué espacios quieres explorar y entonces
A partir de eso se fueron construyendo para cada quien. Esta se ve, la que pongo de ejemplo, se ve de esta manera, pero había una que iba, por ejemplo, por círculos. Si el primer círculo de la cartografía era ella como persona y el siguiente círculo era su casa y en un compartimento de su casa tenía su cuarto y el segundo círculo, que me pareció muy interesante la manera de representarlo. Y entonces, eh, pues eso. Y las cartografías sobre el cuerpo también. En la misma reunión hicimos, después de que terminamos la cartografía del espacio de lo privado, otra vez pensamos en alguna pregunta detonante. Yo les decía, ¿cómo se siente ser lesbiana en el cuerpo? ¿Qué marcas ha dejado como la lesbiandad en el cuerpo? ¿Cómo notan esta? Sí, entonces, a partir de estas preguntas detonadoras, fueron realizándose las cartografías y al final, obviamente, ocupamos un espacio para compartir que habíamos representado y entonces es así que también yo puedo narrar qué hay en las cartografías que me compartieron, ¿no? Esto que me pregunta sobre los cuidados definitivamente es algo que no se exploró en la investigación, no es algo que esté ahí dado. Y en el caso en particular que tú ves de esta cartografía, a lo mejor tú lo infieres como por la narrativa, pero no es así para todas. Justo, por ejemplo, esta lesbiana que decía, yo rompí los lazos completamente con mi mamá y es justo su papá quien se hace cargo, por ejemplo, de pagar la universidad. Ella estaba estudiando medicina en ese momento. Se quedaron ella y su papá solos como núcleo familiar, ¿no? Entonces, se ve diferente para cada experiencia, para cada subjetividad. Y sería muy interesante explorar definitivamente la cuestión de los cuidados, no solamente como en las familias, sino también entre nosotras, ¿no? Creo que es algo que definitivamente vale la pena explorar, pero que no está, no te podría decir algo en particular porque no es algo que yo haya explorado, te estaría sobreinterpretando definitivamente y no es algo que quisiera hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos la participación de la alumna de maestría, Sufei Castro Su. Pues otra vez trabajo, siempre escuchar tu investigación, tu experiencia en esto. Y bueno, no quería más que una pregunta sobre Fíjate, Su, que se corta y se corta y se corta y no te podemos entender bien. No sé, si cierras tu cámara a ver si te escuchamos mejor. O podrías, si de plano no, podrías dejar un mensajito. mejor voy a ver más concreto porque es la universidad y No, no se entiende, Su, así que abre tu cámara para por lo menos verte. No se entiende. Si quieres, escríbenos mejor en el chat. Sí. Y mientras escuchamos otra vez a Caro. Hola, perdón, otra vez yo. Es que me quedé pensando con lo que comentábamos hace un rato sobre la intersección entre el feminismo y la lesbiandad. Acá en Ciudad de México hay como un fenómeno muy particular que es como esta militancia política dentro del feminismo, eh, asumiendo como práctica cotidiana la lesbiandad, es decir, lesbiana porque feminista. Y existe otro nicho de lesbianas, de la experiencia lesbiana, que tiene que ver con una narrativa en donde se es lesbiana porque así nací, ¿no? Entonces refiere a dos ontologías distintas. Una es una especie como de naturalismo de la lesbiandad, desde este concepto de la orientación sexual, y el otro es como una práctica política, ¿no? Desde consecuencia justo del lesbianismo, entonces, digo, del feminismo, perdón. Entonces, me gustaría preguntarte si allá en ese contexto existe esta diferencia en la narrativa de cómo se reconocen lesbianas y desde dónde,
y como en esta misma narrativa de consecución de eventos, de lesbiana, o sea, porque justo ahora comentabas, ¿no? El feminismo fue una pauta para reconocer en algunos casos cómo la heterosexualidad obligatoria me llevó a hacer una vida dentro de la heterosexualidad, ¿no? Pero después de esa configuración, o sea, algo de lo que yo encontré en mis entrevistas es que hay como una simbiosis entre discursos, ¿no? Que es, nací lesbiana, pero nunca lo supe hasta que llegué al feminismo, que no es como una experiencia tan dual en comparación de lesbiana porque feminista o nací lesbiana y entonces tal vez sea feminista o no. Entonces, me gustaría preguntarte si nos podrías compartir, ¿encontraste algo similar o cómo es esta articulación en tu contexto, pues? Muchas gracias. Bueno, no, definitivamente acá justo esta cuestión como de cómo narrar la lesbiandad, pues obviamente va a depender de la posibilidad de esta construcción del discurso de tal, ¿no? En la tesis de la maestría, que es donde más exploraba como esto de la construcción específica de la identidad, que preguntaba muchas más cosas al respecto, la mayoría me decían, nací lesbiana, ¿no? O sea, como esta es mi naturaleza, pero eso tiene un propósito en el contexto en particular y toda producción de discurso tendrá un propósito. En este contexto en particular es decir, yo no lo puedo elegir, entonces no puedes cambiarme, ¿sí? Porque responde a, otra vez, como esta vigilancia y a la hegemonía de género de este contexto en particular y a los pocos espacios en donde puedo ir creando otra situación al respecto, ¿no? Ahora, en la tesis del doctorado no hablamos tan específicamente de esto, pero sí hay una conciencia de que no es algo natural, ¿sí? No voy a decir la lesbiandad es una cosa natural y la naturaleza o una deidad me hizo así, hay una conciencia política de esto en algunas, en gran parte, no en todas, pero en gran parte de las que participan. Pero definitivamente no nace como de la politización no es anterior la politización a la cuestión de la identidad y la subjetividad, ¿no? Más bien creo que cuando yo te decía esto de hay algunas que a partir de encontrarse con el feminismo logran dar como ese paso, es que más bien creo que tiene que ver con la construcción de redes, con que se encuentran con que los espacios para la lesbiandad son los espacios feministas. No hay espacios solamente lésbicos en la ciudad. Entonces, los espacios en los que puedo encontrar a otras que no van a discriminarme, que no van a violentarme, que van a entender mi subjetividad, son esos espacios, pero no en este sentido en el que hablas, pero justo es esta cuestión del propósito, porque es algo que sí encontré, pero en la maestría, y que yo encontraba o que puedo reflexionar que es eso, la necesidad de decir que es algo con lo que nací, que es natural, es la imposibilidad de enfrentar esta situación de no sé, coercitiva de las familias de puedes cambiarlo, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría, si me permiten, hacer un comentario en relación a esto que plantea Caro de estas dos opciones y la respuesta que da la doctora Isabel Sánchez, porque siempre me pregunto a dónde está ese espacio de la elicitación del deseo sexual. Creo que es fundamental ubicar en la experiencia de hacernos mujeres, en la experiencia de los hombres de hacerse hombres, esa construcción del deseo. Yo no entiendo eso de que nací así, no entiendo eso porque estoy totalmente en contra con la idea, ¿no? De esa perspectiva biologicista.
pero tampoco coincido con la idea de que por una postura política yo decido que ahora le entro a esta onda sexual cuando vaya quizás en contra de mi despertar sexual y de cómo fui construyendo el deseo a lo largo de mi vida. No lo entiendo. Creo que habría que darle vueltas a cómo ese deseo sexual se manifiesta hacia una mujer o hacia un hombre o hacia un árbol o hacia no sé qué, y entonces abre las posibilidades, ¿no? De la experiencia sexoafectiva de todos los seres humanos. En ese sentido quería hacer ese comentario, porque me parece muy importante que el deseo sexual forme parte de los planteamientos de investigación. Y aprovecho para leer lo que nos escribe Su, que qué lástima que no la podemos escuchar bien, pero dice que está el internet de la universidad y que le ha fallado. Qué raro que falle el internet de la universidad. Agradece y felicita por tu trabajo, Isabel, que dice que es un gusto escucharte y leerte, y que por favor nos platiques de tu estancia postdoctoral desde la colectiva Visiles, que si nos puedes compartir algo más. Por favor, doctora. Bueno, sí, primero decir que justo en el apartado en el que exploro justo el cuerpo de en la tesis, aparece justo la situación de lo erótico, ¿no? Y que decía, justo a partir justo del primer encuentro con otra y como de también reivindicar como el derecho al placer de las mujeres, ¿no? Como definitivamente es algo que me gustaría seguir explorando. Siempre he querido por ahí ponerme a dialogar sobre qué pasa a partir, por ejemplo, de ese primer encuentro y como de la experiencia del primer encuentro sexual con otra mujer, por ejemplo. Pero por lo pronto, en este proceso de investigación fue como el detonante para la construcción previa, definitivamente. Sería muy interesante que alguna por ahí estudiante se anime a explorarlo. Y bueno, lo que me dice Sujei, pues muchísimas gracias. Por ahí sé que también ella es un poco la culpable de que yo esté acá en este espacio. Agradecerle muchísimo. Y pues con respecto de lo que está pasando con Visible, sí es algo que estoy explorando en mi estancia postdoctoral y que la idea es justo explorar cómo son estos espacios de socialización entre lesbianas, por qué suelen, cuáles son los motivos que les hacen querer converger en estos espacios, cuáles son los motivos en los que, al contrario, como se privan como de estar más públicamente en estos espacios. De repente también por ahí explorar qué sucede en la fiesta y en los espacios nocturnos de socialización y cómo se van construyendo espacios que las mujeres van narrando como seguros, ¿no? Está muy ahí como en la primera etapa como de exploración, pero esa es la intención, de poder seguir escribiendo sobre pues cómo vamos construyendo y cómo también se van apropiando de estos espacios las lesbianas acá en este contexto. Perfecto, muchas gracias. Pues estamos sobre el tiempo, nuestras conferencias duran aproximadamente hora y media y ya estamos sobre la hora y media. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. A mí, y tenía anotado, bueno, lo comento rápidamente, a mí me parece que todas las personas que quieren ser libres eh, enfrentan circunstancias adversas porque la normatividad es muy coercitiva, sobre todo en sociedades como la nuestra. Entonces, efectivamente, pues el tema específico de la lesbiandad hace que haya una serie de coerciones que pueden ser más o menos visibles, ¿no? Durante ciertas etapas del trayecto de una mujer. O sea, que puede haber más tolerancia cuando las mujeres son más jóvenes
y menos tolerancia conforme pasa el tiempo, y entonces la sociedad dice a ver a qué horas le pasan cosas que estamos esperando que le sucedan, ¿no? Y ya saben, la maternidad y todas esas cosas, y bueno, pero creo que independientemente de ese enfoque del tema principal de la lesbiandad, hablar de la individuación, hablar del hacernos libres en un espacio público, de yo soy yo en un espacio privado, pero en el espacio público me conformo a la norma porque la psicología social ya lo estudió muy bien. En el espacio público no puedo expresarme libremente porque voy a ser juzgada, porque etcétera. Creo que es un tema fundamental de nosotras en la psicología social, de nosotras y nosotros en psicología social. Hablar de cómo las personas se hacen ese ser individuado que se enfrenta a la coercitividad y sin ningún problema, dice, pues eso no y eso no. Yo no, yo soy heterosexual y soy feliz porque ahí está mi deseo y mi pulsión sexual, pero sí sé lo que es la coerción, porque yo soy atea en una familia extremadamente religiosa, porque yo pues soy bastante deschavetada y libre de muchas cosas en una sociedad y en ámbitos familiares bastante normados, y me tuve que confrontar con unos y con otros para poder ser libre, porque soy muy rebelde. Habrá procesos de individuación más difíciles, más fáciles. Por supuesto, conocemos la historia de la comunidad LGBT, pero también las de otras expresiones de minorías. Quería traer otro tema de psicología social de las minorías activas. Son temas nuestros, de nuestra disciplina, y hay que entrarle, y por eso pues estoy muy contenta de haber escuchado a la doctora Ana Isabel Sánchez, que nos da más y más pues gasolina para seguir en nuestras reflexiones. No sé, Sandra, si te asomaste porque quieres tomar la palabra. No, nada más quería saludar a Isabel y agradecerle mucho. Ok, perfecto. Pues no sé si quieres hacer un comentario final de cierre, doctora Isabel. No, bueno, pues nada más volver a agradecer la escucha, el diálogo, el espacio, la gestión de todos estos espacios y nada, un gusto volver también a ver ahí caras conocidas y coincidir con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Ana Isabel Sánchez. Algunos problemas nos limitaron para nuestras transmisiones en las redes, pero en el canal de YouTube van a poder encontrar esta conferencia para quienes quieran seguirla. Les agradezco mucho su asistencia y su participación en este viernes 2 de agosto de 2024. Muchas gracias, doctora Sánchez.